Hola, bienvenidos a la clase de conocimiento del medio. El día de hoy vamos a estar trabajando con el tema el ciclo del agua. Pero ¿a qué le llamamos ciclo y por qué? ¿Cuál es el beneficio de este ciclo de agua o el ciclo del agua, que normalmente ya a lo mejor lo abordamos, pero a poca profundidad? El día de hoy vamos a estar viendo qué nos dice o qué es el ciclo del agua, cuál es el beneficio que nos otorga y cuáles son algunas de las partes que conforman este ciclo del agua. Vamos a iniciar con una pregunta que dice: ¿por qué le llamamos ciclo de agua? Nos dice que el agua es limitada. En nuestro planeta un porcentaje es de agua, también tiene tierra, ¿verdad? Y nos dice que el agua es limitada y circula formando el ciclo del agua. Pero ¿de qué manera circula? ¿Y a qué le llamamos ciclo o algo cíclico? ¿Qué es esa palabra? Dice, es decir, el agua está en constante movimiento, pasando por sus tres estados. ¿Cuáles son esos tres estados? Primeramente vamos a ver qué es el ciclo. El ciclo se refiere, yo aquí puse una imagen y si ustedes se dan cuenta hay una flechita que va y vuelve a girar en forma de círculo. Es por eso que le llamamos ciclo del agua. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera circular, en un círculo, pero cada una de estas vueltas que tiene este círculo o que nos da tiene una función. ¿Cuáles son esas funciones que nos proporciona el ciclo del agua? La primera parte nos dice que contamos con una evaporación, pero ¿quién hace o qué es lo que se realiza para que se llegue a la primera etapa, que es evaporación? Posteriormente nos dice que en la segunda parte es condensación. ¿Qué hay en esa parte de condensación? En la tercera etapa nos dice precipitación y por último nos dice aquí retorno. ¿Por qué retorno? Porque volvemos a empezar y es un ciclo que se repite constantemente. A eso le llamamos ciclo del agua. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que son tres estados los que forma el agua. ¿Cuáles son esos tres estados? Dice estados del agua. El primer estado nos dice que es sólido, que puede ser el hielo o la nieve. Esas dos características tiene esta primera etapa, que es la etapa sólido. Posteriormente, en la etapa número 2 nos dice que es líquido. El líquido es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una paleta o una nieve, se va derritiendo, ¿verdad? Y ahí forma el estado número 2, que ya es líquido y que pues prácticamente la paletita que nosotros teníamos se forma en agua. Y en la etapa número 3 o en el estado número 3 nos dice que es gaseoso. ¿Cuál es ese estado? Cuando nosotros ponemos una botella en el sol, vemos que forma pequeñas gotitas como de agua, ¿verdad? O que suda esta botella. Es ahí donde entra la parte de gaseoso y se forma, en este caso, cuando vemos este ciclo del agua, se forman nubes o vapor de agua, que es lo que yo les estoy diciendo. En la botella se forman pequeñas partículas o pequeñas gotitas de agua que está haciendo la función de evaporación. ¿Por qué? Porque ya es otro estado en el que se encuentra en este líquido. Aquí vemos nosotros un ejemplo. Nos dice que la evaporación se da a causa del efecto que tiene el sol. ¿Por qué? Porque el sol calienta esa agua. Entonces, así prácticamente se hace en un río, en el mar, y cumple esa función. ¿Por qué?
por el calor o lo caliente que le da el sol a esta agua. Entonces forma lo que es la evaporación. Ese vapor sube como tal y se va a la segunda fase, que es condensación. Pero ahí ¿cómo yo sé que la evaporación ha condensado o se ha hecho en condensación? Vemos ahí en el cielo que hay unas nubes. Pues esa es la parte donde entra la función de condensación. ¿Por qué? Porque por ese vapor, en la evaporación, se forman estas pequeñas nubes. Y empezamos con la etapa número 3, que es la precipitación. En la precipitación, si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, pues está cayendo agua, ¿verdad? Entre más la evaporación, las nubes se van haciendo más grandes y posteriormente causa la precipitación, que nosotros normalmente la conocemos como la lluvia. ¿Cuál es el proceso del agua o del ciclo del agua? Vamos a ver, dice, el sol que dirige el ciclo del agua calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Vamos a explicarlo en esta pequeña imagen. Nos dice que el que provoca este ciclo de agua, pues prácticamente es con ayuda del sol. Él hace que el agua se caliente de los ríos, de los mares, de las lagunas, y entonces causa lo que es la evaporación, que si ustedes pueden verlo, pues sube una pequeña capa de vapor o porción de vapor. Esto hace que posteriormente haya una condensación, que es la formación de las nubes, y posteriormente la precipitación. ¿Cómo vemos nosotros la precipitación? Pues bueno, es ahora sí la lluvia que nos proporcionan estas nubes. Estas nubes son formadas por la evaporación que causan los rayos del sol. Es así como es el proceso del ciclo del agua, es lo que ocasiona el calor que nos proporciona el sol. Y entonces estamos viendo que cumplimos con el ciclo del agua. Bien, nos trae una pregunta muy importante, dice, ¿por qué es tan importante este ciclo de agua? ¿Ustedes por qué consideran que es importante? Vamos a ver, aquí yo tengo una pequeña respuesta. Dice, porque ayuda a la formación de ríos, lagunas e incluso recorre millones de kilómetros para llegar al mar. Esa agua o ese ciclo nos funciona para tener una proporción de agua y el ser humano eche mano de la misma para a lo mejor tener algunos productos con los que salen ellos beneficiados. ¿Qué más nos dice? Sin el ciclo del agua, los seres humanos no podrían acceder a este elemento natural, ya que se volvería un recurso agotable. ¿Por qué agotable? Porque ya no tendríamos este ciclo de agua y entonces el agua se estaría agotando. ¿Qué pasaría ahí? Pues el ser humano sufriría grandes efectos o consecuencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienen un cultivo, pues ya no habría agua con qué regar, ¿verdad? Igual es indispensable pues para tomar el ser humano, para darle algunos mascotas que tenemos en casa. Entonces ustedes se dan cuenta, el ciclo del agua es muy importante porque eso nos proporciona agua constantemente, ¿verdad? Bien, esa es la actividad o esa es la respuesta de esta pregunta. Y posteriormente nos dice, ¿qué voy a hacer? De tarea voy a contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno de conocimiento del medio. Yo aquí les puse el sol, ¿por qué? Porque es el que causa este ciclo de agua.
Dice, la pregunta número 1 la vamos a copiar en nuestro cuaderno. ¿Cuáles son los 3 estados del agua? Ya vimos los 3 estados. Representa cada uno con un dibujo. Tú vas a escribir cuál es el estado número 1, cuál es el estado número 2 y cuál es el estado número 3. Entonces, ya que tú hayas identificado cuáles son los 3 estados del agua, vamos a representar cada uno con un dibujo que tú realices o que te puedan ayudar papá y mamá. También en la número 2 nos dice por qué es importante este ciclo del agua para el ser humano. Ya lo platicamos, ¿verdad? Porque es importante que se cumpla este ciclo del agua. Y en la 3, ¿por qué le llamamos ciclo del agua? ¿Cuál sería ahí mi respuesta? Vemos que yo les había mostrado una figura donde van las flechitas, ¿verdad? El ciclo del agua quiere decir que se repite lo mismo muchas veces. Es algo rutinario, que va a ser el proceso nuevamente, termina y otra vez y vamos a estar en constante movimiento y vamos a estar haciendo lo mismo en esa parte. Entonces dice, ¿por qué se le llama ciclo del agua? Esas son las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo realicen y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.